Hermanos, buenos días, el Señor les bendiga. Es muy grato estar de nuevo en esta mañana, en este estudio que estamos haciendo acerca del evangelismo. Y en esta mañana estamos todavía en el primer libro de los Corintios, en el capítulo 15. Y el punto de esta mañana tiene que ver con la seguridad que ofrece la resurrección de Cristo respecto de la nuestra. Nosotros somos hombres mortales y la mortalidad hace que sea necesaria la resurrección. La muerte nos llega a los seres humanos de una u de otra manera, por el coronavirus o por otro tipo de virus o por cualquier forma llega la muerte a nosotros. De eso mismo estamos en estos días preocupados. Hemos venido orando, por ejemplo, mucho por nuestros hermanos que han tenido la enfermedad, que están batallando con el COVID, y oramos por ellos porque ellos son mortales y este virus puede matarlos, como puede morir una persona por cualquier otra forma. Entonces tenemos el problema, tenemos la muerte. La muerte existe. Desde que Adán y Eva pecaron, entraron en el mundo. La muerte espiritual que ocurrió primero, la muerte espiritual ocurre en cierta manera o en manera primero. Cuando Adán y Eva pecaron, ocurre la muerte espiritual. En primer lugar, el hombre pierde su comunión con Dios y llega a estar muerto espiritualmente, separado de Dios. Ya ahí hay una necesidad, ahí hay una necesidad de resurrección, de volver a la vida. Y Cristo es la resurrección y la vida. Hemos leído, hablando de Cristo, que Él nos resucita de la muerte espiritual. Lo hemos leído en Colosenses. Colosenses capítulo 2, hermanos, versículo 12. Colosenses capítulo 2, versículo 12. Dice la palabra de Dios acá, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces se necesita la resurrección espiritual y por supuesto la resurrección del cuerpo, físicamente hablando, también se necesita. La espiritual la recibimos el día que somos bautizados. Por eso hablamos de los cristianos como gente viva. En el libro de Efesios capítulo 5, versículo 14, dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Aquí están hablando de la muerte espiritual. Levántate de los muertos es levántate de entre los muertos espirituales, los muertos por causa del pecado y de la maldad. Y es posible levantarse de ahí por medio del poder del Señor Jesús. Es posible tener vida espiritual. Y predicamos el evangelio y en gran manera lo hemos explicado en algunas ocasiones. ¿A quién le predicamos el evangelio? A los muertos espiritualmente en pecados. A ellos se les predica. Y se les predica para que tengan vida. Cuando bautizamos a una persona, estamos bautizando a una persona que está muerta en delitos y pecados. Y lo bautizamos en el nombre del Señor para que reciba vida, que es lo que los efesios habían recibido y los colosenses y todos los hermanos del primer siglo. Como dice, por ejemplo, Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero cuando ellos se bautizaron, estaban muertos espiritualmente y recibieron vida allí cuando fueron bautizados. Al igual que usted o yo, al igual que nosotros, ese día recibimos vida de parte de Dios. Pues Cristo hace posible la resurrección espiritual, el volver a la vida espiritualmente hablando. Y la prueba es usted ya resucitó espiritualmente. Usted espiritualmente no está muerto porque usted obedeció al evangelio de Cristo en el bautismo y allí recibió vida de parte de Dios. Lo dice también acá el libro de Efesios capítulo 2, en el primer versículo del 2 dice, y Él os dio vida. ¿Qué significa dar vida? En este caso es resucitar
a aquel que está muerto, porque si está muerto, ¿qué necesita? Necesita vida, necesita resucitar, necesita la resurrección, volver a la vida. Y aquí el primer versículo, la primera frase del capítulo 2 del libro de Efesios dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El contexto es de muerte. La bendición es la vida que el Señor te da. Y luego en el versículo 4 y 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Aun estando nosotros muertos en pecados, note que la palabra que se usa es muerto. Muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la resurrección y la vida. Cristo es aquel que es capaz de resucitar al que está muerto espiritualmente en delitos y pecados. Cristo le puede dar vida porque Cristo le puede perdonar el pecado. ¿Por qué causa murió Cristo? Cristo murió para quitar nuestro pecado. ¿Qué causa la muerte espiritual? El pecado. Y Cristo muere para quitar el pecado del medio, para poder ofrecerle al hombre perdón de pecados. Y al dar perdón de pecados, se da la vida, porque se quita aquello que causa la muerte, que es el pecado. Cristo es el sacrificio perfecto por el pecado. Y como Cristo es el sacrificio perfecto por el pecado, Él llevó tu pecado lo pagó Él sufrió la muerte por ti, y Él es la resurrección y la vida. Entonces Él lleva tu pecado y a ti te da la resurrección y la vida. Te resucita, te vuelve a la comunión con Dios, te reconcilia con el Señor. ¿Cómo puede ser eso? Eso es posible por el Evangelio. Por eso el poder del Evangelio es salvación, es salvar. ¿Salvar de qué? Salvar de la muerte. Salvar de la muerte espiritual, la peor de todas, hermanos. En comparación entre la muerte física y la espiritual, la más dura, la más difícil y la más grave es la espiritual, porque la espiritual es la separación entre el hombre y Dios. Y así está el ser humano, separado de Dios, y así estábamos nosotros. La muerte física es únicamente la separación entre el cuerpo y el espíritu, muerte física, pero la muerte espiritual es la separación entre el hombre y Dios. Cristo nos ha resucitado espiritualmente. Cristo nos perdonó nuestros pecados. Aquí mismo en Efesios capítulo 2, el versículo 5 y 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Juntamente con Jesús nos resucitó. Note que por eso hablamos del Evangelio. Y recuerden que cuando hablamos del Evangelio que hacíamos ayer, que es la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, nosotros somos unidos al Evangelio. Por eso hay mandamiento de obedecer al Evangelio. Y cuando obedecemos al Evangelio, de eso estudiaremos en detalle, cuando obedecemos al Evangelio nos unimos a la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Como lo que estábamos leyendo aquí en el libro de Colosenses. En Colosenses dice, sepultados con Él. Eso se refiere al bautismo, porque en el bautismo, según Romanos 6, es donde somos unidos a Jesús. En Colosenses 2:12, sepultados con Él. Ese Él es Cristo. Es decir, que cuando yo me bauticé, yo me uní a Cristo Jesús. O cuando usted se bautizó, usted fue unido a Cristo Jesús en el bautismo. Usted se sepultó con Él, se unió a su sepultura. Y no solamente a su sepultura, en primer lugar a su muerte, en segundo lugar a su sepultura y en tercer lugar a la resurrección. Note que son los mismos 3 puntos. El Evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. 3 puntos. Cuando yo me bautizo o cuando usted se bautizó, cuando alguien lo hace, se une o participa de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de Jesús, de los mismos 3 puntos. El Evangelio, nos unimos al Evangelio. Llegamos a ser uno, junto al Señor, unido a su muerte,
unido a su sepultura y unido a su resurrección. Participamos con él, nos unimos al sacrificio de él para recibir por el sacrificio de él la bendición del perdón de los pecados. En el mismo Colosenses capítulo 2, pero miren ahora el versículo 13. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Noten la secuencia. Estábamos muertos en la primera parte del versículo, en la incircuncisión de nuestra carne y muertos en pecados, muerto espiritual. ¿Os dio qué? ¿Qué nos dio? Os dio vida, os dio vida. Nos resucitó, sería eso. Perdonándonos, quitando el problema. ¿Qué causa la muerte espiritual? El pecado. ¿Qué es el evangelio? La muerte por el pecado, la muerte de Jesús por el pecado de los hombres, que Cristo murió por nuestros pecados. Primera de Corintios 15:3. ¿Qué es el evangelio, Pablo? Que Cristo murió, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Noten la parte que dice que murió por nuestros pecados. ¿Por qué por eso? Porque eso es lo que causa la muerte espiritual, la destrucción, la pérdida de la comunión. Entonces se necesitaba alguien que pagara por el pecado. La paga del pecado es muerte. Él murió por ti en tu lugar. Él se entregó por ti. Él dio su vida por ti. Él dio su vida para que tú tengas vida eterna. Él muere para que tú tengas vida. Él es condenado para que tú seas salvado. Él es castigado para que tú no lo seas. Es la idea de este punto aquí. Pues como Él ya hizo esto, y es lo que predicamos, cuando le predicamos a alguien le estamos diciendo esto. Él murió para que tú no mueras. Él fue condenado para que tú no seas condenado. Él llevó tu pecado para que tú no lo lleves, porque si lo llevas tú, recibirás la paga de muerte, porque la paga del pecado es muerte. Por eso hay que quitar, y la sangre de Cristo quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, versículo 29. Este es el Cordero de Dios que quita, note la palabra, que quita el pecado del mundo. El pecado nuestro, nuestras iniquidades son quitadas por el sacrificio del Señor. Entonces, como el pecado entró en el mundo, y por el pecado, pues la muerte espiritual, en primer lugar, a Adán y Eva. Recuerden que hemos dicho que eso lo vemos en que ellos fueron echados del Edén. Nosotros también fuimos destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Entonces, tenemos necesidad de vida. Tenemos necesidad de vida espiritual, porque el pecado nos mató. Y tenemos necesidad de la resurrección física, porque nuestro cuerpo también muere. ¿Qué hemos visto en estos días? Cantidades de gente que ha muerto por el COVID-19. ¿Qué necesitan esas personas en el día final? Ser resucitados. Y ciertamente ocurrirá. Resucitarán todos, lo dice la palabra. Entonces, la resurrección de Jesús asegura nuestra propia resurrección, en este sentido, del cuerpo. La resurrección de Jesús nos da a nosotros también la bendición de resucitar espiritualmente. Ahora, la resurrección espiritual debe ocurrir primero. Antes de que te mueras, debes creer en el Evangelio, arrepentirte de tus pecados, confesar la fe en Jesús, ser bautizado para resucitar espiritualmente. Que acabamos de leer acá, que es en el bautismo cuando uno resucita de la muerte espiritual. Los efesios era gente
viva físicamente, espiritualmente no lo estaban, pero oyeron el evangelio, creyeron en él y recibieron vida el día que se bautizaron. Así que Pablo le está hablando a gente que ya está viva espiritualmente. Así no estaban, pero por el evangelio tenían vida ahora. Ellos recibieron la resurrección espiritual en el bautismo, como usted y yo. Hablemos de nosotros. Usted resucitó el día que se bautizó, entonces usted no está muerto espiritualmente, no. Usted es mortal físicamente y de cierto hoy o mañana o quién sabe cuándo moriremos. Pero espiritualmente hay vida ya en ti, ya resucitaste espiritualmente hablando. Nuestro cuerpo sigue siendo mortal, morirá. Y Dios ha prometido que nuestros cuerpos serán resucitados en el día final. ¿Qué asegura eso? Recuerden que hemos estado leyendo aquí en el libro de Primera de Corintios que dice que Cristo es las primicias de la resurrección, o sea, el primero. Y eso es cierto. Cristo es el que resucitó ya para siempre. Él ya no muere. No más. Eso lo hizo una vez, siendo sacrificio por todos, pero ya no más. Él resucitó ya y vive por los siglos de los siglos. Él vino y gustó la muerte por nosotros, por todos nosotros, por la gracia de Dios, pero eso ya no volverá a pasar más. Con ese solo sacrificio es suficiente. Entonces él ya resucitó y él aquí dice que él es primicias de los que durmieron es hecho. El primero en resucitar. Y el que él sea el primero en resucitar es la aseguranza de tu resurrección. Nosotros necesitamos de Dios muchas bendiciones, pero una de las bendiciones más grandes que necesitamos es que Dios nos resucite en el día final o transforme nuestro cuerpo mortal en un cuerpo inmortal e incorruptible. De las dos cosas habla la palabra de Dios, porque eso ocurrirá en el día final. Entonces, Cristo es primicias de los que durmieron. Miren el versículo del capítulo 15 del libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 15. Miren el versículo 22 y 23. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo. ¿Cuándo? En su venida. ¿Quiénes son los que son de Cristo? Los redimidos o los sellados con el Espíritu Santo, los obedientes al Evangelio. Esos son los que son de Cristo, como lo fue Pablo o como lo fueron los hermanos en Corinto o los hermanos en cualquier ciudad del primer siglo que obedecieron al Evangelio. Son de Cristo, comprados por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo. Así ellos, nosotros también. Y todos los que obedezcamos al Evangelio y nos permanezcamos en él hasta el final, en esta generación y en las que vienen, según lo que Dios decida. Y, por ejemplo, por supuesto, la obediencia de las personas. Pero Cristo es las primicias, el primero. De una cosecha las primicias de la cosecha, es los frutos primeros de la cosecha. ¿Sí? Pero luego hay más fruto. Aquí es Cristo, es las primicias de la cosecha. La cosecha es en el fin del mundo. Es cuando termine todo esto. Ese será el día de la resurrección de los muertos. De ambas partes, tanto de justos como de injustos. Pero los justos, por haber creído ya de antemano, antes de ese día, por haber creído y haber obedecido al Evangelio y haber vivido conforme al Evangelio toda su vida, fieles hasta la muerte, la resurrección de Jesús
asegura para el obediente al evangelio la resurrección para la vida eterna, la resurrección del cuerpo en este caso, porque la resurrección espiritual ya ocurre antes. Usted obedeció el evangelio, supongamos, hace 10 años. Bueno, hace 10 años que usted recibió vida espiritual, que usted espiritualmente resucitó, y hace 10 años que usted está vivo espiritualmente. ¿Qué hace falta? Hace falta la redención del cuerpo, que será en el día final. De eso habla la Escritura. Por ejemplo, cuando en Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, el apóstol explica, dice que los efesios escucharon el evangelio, la palabra de verdad, y creyendo en él fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Vamos a leer ese versículo para no equivocarme en lo que digo. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es las arras, es la garantía. El Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en ti, porque ya obedeciste el evangelio y porque te convertiste en un hijo de Dios por el evangelio, Dios envió a tu corazón su Espíritu. Y ese Espíritu que Dios envió a morar en ti, que es el Espíritu Santo, es garantía de la redención de tu cuerpo el día final. ¿Qué significa esa redención? Lo vamos a leer aquí en el libro de Corintios. Volvamos a Corintios. Entonces Cristo es el primero, las primicias. Y luego los que son de Cristo. ¿Cuándo? En su venida. En su venida ocurrirá eso. Vamos a leer acá en el libro de Corintios. Vamos a leer en el capítulo 15. Pero vamos a leer ahora, hermanitos amados, en el versículo 32 en adelante dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Estamos en 1 Corintios 15, 32. Si los muertos no resucitan, dice Pablo, comamos y bebamos. No hay nada más que hacer. Si no hay resurrección de muertos, entonces sería como el mundo vive. El mundo dice, no hay más que esta vida. Entonces, comamos y bebamos. El mundo hace eso. Hagamos de todo. ¿Por qué? Esta es la vida, no hay más. Ese es el engaño de Satanás en el mundo. Para ellos no hay vida eterna. Por eso también en Efesios 4:17 dice que un problema que tiene el hombre del mundo es que está ajeno de la vida de Dios. Solamente considera como vida la vida terrenal. Los 70, 80, 90 o 100 años que pueda vivir terrenalmente hablando. No hay más para ellos. Es engaño en ellos, es estar engañado. Están ignorando, están ajenos, no conocen la vida espiritual. Y por eso piensan de esa manera y por eso se dedican al mal. Algo así como hay que aprovechar este cuartico de hora porque ya no hay más. Es incorrecto. Si hay vida eterna, Cristo es prueba de eso. Su muerte, sepultura y resurrección es prueba de la vida eterna, de la salvación que necesitamos los hombres, porque Cristo murió para darnos esa vida eterna, esa salvación. Entonces el apóstol dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si he estado batallando, por ejemplo en el caso nuestro cristiano, si estamos batallando contra el mal, contra lo que sea, por obtener la vida eterna, pero si no hay resurrección de muertos es en vano. Entonces dice Pablo, comamos y bebamos. Luego el versículo que sigue, 33, no erréis. La palabra no erréis significa no te equivoques. No erre, no cometa este error. Hay errores, por montones hay. Y no se debe cometer errores. Hay que tener una mente clara, por ejemplo, en las cuestiones de Dios. Les pongo un ejemplo, equivocarse en lo que compra uno algo en la tienda, equivocarse en 1,000, 2,000, 3,000 pesos es perder 3,000 pesos. Pero equivocarse en una cosa como no creer en la resurrección de los muertos es perder el alma.
Entonces en eso no se debe uno equivocar, uno debe ser sobrio, como la Escritura nos amonesta en muchos lugares. Sean sobrios en cuanto a esto. El tema de la resurrección de los muertos. ¿Saben, hermanos, una cosa que nos habla de eso y que nos ayuda a entender? La muerte. El hecho de que haya muerte indica que hay resurrección. Porque para que haya resurrección tiene que haber muerte. Cristo tuvo que morir y ser sepultado para resucitar. La resurrección no ocurrió antes. Él tuvo que morir. No es rey, versículo 33. Primera de Corintios 15. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. En este contexto, aquellos que estaban diciendo que no hay resurrección de muertos, bueno, de seguro que a mucha gente pudieron haber contaminado, haber hecho perderse las personas, haberlas engañado, haberlas hecho dudar. Es un problema muy grave. Nosotros tenemos que estar seguros de la resurrección del Señor y de las Escrituras, porque estamos hablando que esto que estamos diciendo acá es corroborado desde el antiguo pacto hasta el nuevo, entonces no es invento mío. Entonces las malas conversaciones es hablar lo que no es correcto, y mucho menos en un tema como este tan importante para nosotros los hombres como hablar de la resurrección, en este caso de la muerte física. 34. Velad debidamente y no pequéis, como algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? Es pregunta. ¿Con qué cuerpo vendrán? Bueno, hay gente que pregunta cosas a veces. Necio, dice en el 36 el apóstol. Lo que tú siembras, noten esto importante aquí, no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo u de otro grano, pero Dios le da el cuerpo como él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Dios, aquí el Señor nos está dando una idea. ¿Cómo es la resurrección de los muertos? Bueno, en las semillas, por lo regular, ocurre eso, mis hermanos. Cuando usted siembra una semilla, eso no es lo que sale. Por ejemplo, una semilla de manzana es diferente. La manzana es una fruta grande, la semilla está dentro y es pequeñita. Y si usted la mira, la una y la otra no se parecen. Ni siquiera en la figura. Pero al sembrarla es enterrarla o es sepultarla. La semilla es sepultada. La semilla de cualquier grano, para que pueda dar fruto, es sepultada. Y lo que aquí dice el apóstol Pablo, dice en el 36, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. O sea que las semillas mueren cuando son sepultadas, pero por el poder de Dios son resucitadas. Es la misma idea. Y Dios quiere decirnos eso para que entendamos el punto de la resurrección de la muerte. Hay que morir para resucitar. Y dice acá, el apóstol explica que cada semilla, el 37, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir. Cuando siembras, por ejemplo, la semilla de los frijoles, algo así, de lo que sea, lo que sale es diferente. Por ejemplo, en el caso del frijol sale una vaina con todos los frijoles dentro. Y no es un solo, son muchos. Si siembras, por ejemplo, la semilla del maíz, siembras un grano o 2, 3 granos, y lo que sale es una planta con una mazorca. Ese es el cuerpo con el que sale. Lo que siembras es un granito,
lo que sale es una planta con una mazorca llena de los mismos granos. Recuerden que las semillas producen de acuerdo a su género. Eso es ley de la creación de Dios en el libro de Génesis. Se siembra un grano, una semilla, y esa semilla luego Dios le da el cuerpo como Él ha diseñado eso. Y cada semilla tiene su propio cuerpo. La semilla del aguacate pues te da un aguacate. Pero lo que sale es la fruta, es aquello que se siembra, pero ya convertido en algo útil para el uso de los hombres. Dice también que Dios le da el cuerpo como Él quiere y a cada semilla su propio cuerpo. Cada semilla tiene su propio cuerpo. ¿Sí? Luego dice, no toda carne es la misma carne. Es claro eso. Pues una es la carne nuestra, esta carne. Otra es la carne de las aves y de los peces, es diferente. Y el apóstol dice, así como hay cuerpos terrenales, nosotros somos terrenales, hechos de carne, hechos de barro. Nosotros, terrenales, cuerpos terrenales. También hay cuerpos celestiales. Esos no los hemos visto todavía. Los veremos y en Cristo Jesús lo tendremos. Cristo asegura eso. Tendremos, seremos hechos en la resurrección, seremos como Él es, dice la Escritura. Él resucitó de la muerte. Eso asegura nuestra resurrección de la muerte física. Y Él tiene el cuerpo ya transformado para la vida eterna. Bueno, es la idea que tú tengas el cuerpo como el de Él, un cuerpo para la eternidad. En el versículo 41, el apóstol dice, una es la gloria del sol, otra la de la luna. Lo que está diciendo es, hay diferentes cosas. Hay un cuerpo terrenal y tiene que haber un cuerpo espiritual. Si quieres vivir en el cielo con Dios, la Biblia dice acá que carne y sangre no puede heredar el reino de Dios, no puede entrar. Este cuerpo no puede entrar. ¿Por qué? Esto es terrenal, esto es para vivir aquí en la tierra, en el frío, en el calor, en la lluvia, en el viento, en la nieve. Este cuerpo es para acá. Para allá, para el cielo, o para el cielo nuevo y la tierra nueva, que va a ser eterno, pues se necesita un cuerpo que no sea como este. Y la resurrección de Jesús asegura eso para ti, para el creyente en el Evangelio. En el versículo 42, Pablo dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, nuestros cuerpos son corruptibles, se corrompen por la tentación, los deseos y el pecado, corruptibles, propensos a caer, propensos a fallar, corruptibles. Se siembra en corrupción, así también la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Una diferencia que viene con el nuevo cuerpo. Incorruptible será el nuevo cuerpo. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. El postrer Adán es Cristo. Y es espíritu vivificante, es decir, espíritu que da vida y vida eterna. E incluso al espíritu, en el bautismo, resucitamos por el poder de Cristo. Dios, su espíritu nos vivifica, nos da vida. Y en el día final, nuestro cuerpo recibirá vida también y será convertido en un cuerpo también inmortal en la resurrección, en el día final. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Lo espiritual, noten, no es primero. Primero es esto.
mi carne, mi cuerpo terrenal. Primero, este cuerpo humano. Es lo primero. Aquí conocemos el evangelio. Aquí obedecemos al Señor en este cuerpo terrenal. Lo segundo o lo que viene es el cuerpo espiritual. El primer hombre es de la tierra. Estamos en el 47. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre es del cielo. El segundo hombre es el Señor. El segundo Adán, lo mencionamos allí. El segundo hombre es el del Señor, es del cielo. Entonces noten el 48. ¿Cuál el terrenal? Tal los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tal los celestiales. ¿Cuál el terrenal? Adán. Asimismo los terrenales. La misma naturaleza. Adán cayó en pecado. Todo el resto caímos en pecado. Adán, un hombre mortal, la muerte entró en el mundo, nosotros también. Adán murió espiritualmente, nosotros también. Adán murió físicamente, nosotros también. ¿Necesitó Adán vida espiritual? Sí. ¿Necesita ser resucitado? Sí, porque su cuerpo todavía está enterrado. Necesita ser resucitado también. ¿Lo necesito yo? ¿Vida espiritual? Sí. ¿Necesito vida en mi cuerpo? ¿Necesito que mi Señor resucite mi cuerpo en el día final o que lo transforme? También. ¿Cuál el terrenal? Tal los terrenales, la misma imagen. Ahora, el otro hombre, el otro Adán es del cielo. ¿Cuál el del cielo? Que es el Señor, tal los hijos de él. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tal los terrenales. ¿Y cuál el celestial? También los celestiales. ¿El Señor vive para siempre? La idea es que los que estamos con Él vivamos para siempre. Aparte del pecado, por ejemplo, aquí mismo en la tierra. Hemos nacido de Él y aquí estamos apartados por Él del pecado y todo eso. Entonces, tal el celestial, iguales sus hijos. Él vive para siempre. La promesa por el Evangelio es que el creyente viva para siempre. Él resucitó. Nosotros también lo haremos. Así como Él. La misma idea. Y llevaremos su imagen en el caso de la resurrección del cuerpo. El Señor dará el cuerpo, el Señor mirará eso, ¿sí? Pero la base para eso es el Cristo resucitado en un cuerpo nuevo para la eternidad, para la vida eterna. Es el punto de partida, la primicia, y luego los demás en el día final. Luego, miremos acá, versículo 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial, de Jesús. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Noten el 51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la muerte. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué?
Porque Cristo es la resurrección y la vida, porque Él murió para quitar nuestro pecado. Entonces el Señor dice, les digo un misterio, no todos dormiremos, no todos moriremos. Es un punto claro, ¿por qué no? Les pongo un ejemplo. Si Cristo viene ahorita, ya, usted y yo no estamos muertos físicamente. Estamos en el cuerpo todavía, estamos vivos. Físicamente estamos vivos, espiritualmente también en el Evangelio, pero físicamente no hemos muerto. Entonces, ¿qué ocurriría con nuestro cuerpo? El que está en el sepulcro resucitará, porque está muerto, está dormido el cuerpo. Pero si usted en este momento llega al Señor, su cuerpo sería transformado en un abrir y cerrar de ojos. Eso es, ¿cuánto se demora uno para abrir y cerrar los ojos? Les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Los que resucitan, pues también hay una transformación. Y nosotros, en este caso, los que estamos vivos físicamente, seremos transformados también. De corrupción. ¿Por qué de corrupción? Porque nuestro cuerpo es corruptible. Es corruptible porque es propenso al pecado y es corruptible porque puede morir. Y ustedes han visto lo que ocurre cuando una persona muere. La carne se pudre. Eso es corrupción. Ese es el cuerpo humano. Eso pasa con todos los que se mueren y cuando nos muramos, pues nos va a pasar. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Es decir, ya no serás propenso al pecado. Ya no vas a tener problema con el pecado porque serás incorruptible. Eso es lo que estoy esperando en el Señor. Y esto mortal, ¿qué es esto mortal? Nosotros. Este cuerpo es mortal. Por eso estamos en cuarentena, para que no nos dé el coronavirus, para no morirnos. Porque somos mortales. Entonces, esto mortal tiene que vestirse de inmortalidad. La muerte, sepultura y resurrección del Señor asegura esta gran bendición. Cuando el Señor habló en Efesios 1:3 diciendo que el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esto también hace parte de ello. La resurrección espiritual en el bautismo y la promesa garantizada por haber hecho que el Espíritu Santo more en ti, de que en el día final serás resucitado si ya moriste físicamente o transformado si físicamente en la venida de Cristo todavía estás vivo. Eso lo asegura lo que pasó en la cruz cuando el Señor murió, en la tumba cuando Él fue sepultado y de la misma tumba cuando Él resucitó. Él murió en tu lugar. Él fue sepultado también y Él resucitó. Tú puedes morir con Él al pecado, ser sepultado con Él en el bautismo y resucitar. Y eso te asegura que en el día final también serás resucitado para la vida eterna. El versículo 58 dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano porque como Cristo sí resucitó, nos asegura la bendición más importante, el poder ser hechos inmortales. Todo el ser, espiritual y materialmente hablando o físicamente hablando. Recuerden lo que hemos leído en el libro
segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 8 al 10, y especialmente el 10 dice que él quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Por eso dice, anímense, trabajen. ¿Por qué? Porque aquí está la victoria que Dios nos da por medio de Cristo Jesús. Sobre el pecado que causa la muerte espiritual, entonces la victoria también en la muerte espiritual, vida espiritual en Cristo, y también sobre la muerte física, resurrección de los muertos para vida eterna. Predicamos el poder de Dios para la salvación, para que los hombres tengamos vida espiritual, vida eterna, y para que nuestro cuerpo también en el día final sea resucitado o transformado para la vida eterna. Por eso el evangelio es tan importante. Estos tres puntos, muerte, sepultura y resurrección de Jesús, nos hablan y nos aseguran todo lo que este capítulo dice y mucho más. Es una gran bendición creer en el evangelio y es una gran bendición predicar el evangelio de Jesús. Ánimo en la predicación del evangelio, porque usted puede hacer que muchas personas tengan la misma esperanza que usted tiene, porque el evangelio es poderoso para dársela a ellos como te la ha dado a ti. Vamos a orar. Padre, bendícenos grandemente. Gracias por el evangelio. Gracias porque Cristo resucitó de los muertos, primicia de los que durmieron, Padre Santo. Gracias, Señor, por darnos esta aseguranza y esta enseñanza y esta explicación para que tengamos un referente para nosotros, para el día final. Padre, te imploramos que nos ayudes a entender todo lo que hemos estudiado, todo lo que hemos visto y lo que estamos aprendiendo acerca del evangelio, de la muerte, sepultura y resurrección del Señor. Gracias, Señor. Bendícenos en el nombre de Cristo para seguir predicando este glorioso evangelio poderoso a todos los hombres que pueden recibir vida por él. En Cristo, gracias. Amén. Vamos a terminar acá.